La segunda vuelta electoral entre Daniel Noboa y Luisa González se llevará a cabo en 14 días. ¿Qué se puede rescatar del debate presidencial que mantuvieron este domingo? Lo vamos a revisar en la siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto a esta hora es con el doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar sobre el debate de este domingo rumbo a la segunda vuelta electoral, Noboa y González. Hay que rescatar del debate presidencial. Le consultamos enseguida. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, María del Carmen, buenas noches, un saludo para ustedes y para nuestra audiencia de Notimundo. Creo que muy poco se puede rescatar del debate de la noche de ayer y creo que son más las deudas que los candidatos mantienen aún con la ciudadanía que los resultados positivos de mensajes vacíos que no nos llevan a nada. Más allá de los mensajes vacíos, que creo que era algo de lo evidente, ya en cuanto a la imagen, a la exposición, a su llegada, a esta puesta en escena seguramente preparada por los asesores de campaña en el caso de los dos candidatos. ¿Cómo viste, por ejemplo, en el caso de Luisa González? Ella llegó, hubo posturas distintas en el caso de Daniel Noboa, quizá la misma de la primera vuelta, pero un análisis un poco más sobre esta exposición que tuvieron en estas 2 horas que ni siquiera se cumplieron completas, ¿no? Acabó el debate unos 7 minutos antes. Partamos, Fausto, de lo que fue el arribo de los candidatos a la sede del debate. El señor Noboa, sin querer responder preguntas de la prensa, simplemente dando un mensaje introductorio, marcando distancia con los periodistas presentes. La señora González, con una actitud muy distinta a la de la primera vuelta, buscando coincidir, conectar no solo con los periodistas, sino también con el público, de la mano de su binomio presidencial, algo que Daniel Noboa lamentablemente no puede hacer. Y en definitiva, durante el debate, un cambio de actitud, de lenguaje verbal y de lenguaje corporal de la candidata González frente a un Daniel Noboa que se presentó exactamente igual que para el debate pasado. La forma de comunicar en el uno y en el otro caso, por mucho que la candidata González haya mejorado, fue plano, desabrido, con muy poco que conectar con la ciudadanía. Sí, abordando cifras, abordando algunos datos, tratando de darse golpes mutuos a propósito de ciertos temas políticamente sensibles, pero en la práctica, como digo, nada de fondo. Creo que los ecuatorianos, y espero que coincidan ustedes conmigo, esperábamos mayor profundidad en cuanto a las propuestas para combatir la inseguridad, la crisis económica o la corrupción, y no escuchar una vez más el qué. Se tiene que hacer esto, se tiene que hacer el otro, se va a tratar de hacer esto, se va a intentar lo otro. ¿Y el cómo? ¿Y el con qué? ¿Y el con quién lo voy a hacer? Sigue siendo un pendiente para la ciudadanía. Claro, por ejemplo, uno de los temas que incluso dimos lectura hace un momento sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este retiro del 40% por estos días. Incluso estamos informando que las jubilaciones corren riesgo precisamente por falta de pago por parte del Estado, independientemente de que esté garantizado o no, como en efecto está garantizado en la ley esa aportación por parte del Estado. Si no hay plata, ¿cómo se paga? Eso tampoco nos lograron responder. Pero de alguna forma lo que tú mencionas, esta evidencia, esta exposición plana de los dos candidatos, hizo falta quizá una confrontación, leyendo como confrontación no un cruce verbal de agresiones o de insultos, sino una confrontación realmente de ideas, algo más fuerte quizá. Es que, Fausto, no necesitamos que el debate sea ataque personalizado. No necesitamos que el debate sea agresión verbal de un candidato a otro, pero sí se necesita transmitir a la ciudadanía, se necesita conectar con el electorado, buscar darle sentido a aquellas propuestas que se han venido presentando durante las últimas semanas, darle profundidad y contenido a aquello que se tiene que hacer en un gobierno corto de 18 meses. Si algunos esperaban ataques, gritos, agresiones, creo que tenían equivocado el concepto del debate presidencial. Pero para quienes esperábamos, insisto,
profundidad en las propuestas y mucho más trabajo y conexión de cara incluso a ese público indeciso que en menor cantidad respecto de la primera vuelta aún se mantiene. La deuda es enorme. Pero esto no obedece también al formato. Yo creo que no, Fausto, y mira que ayer el formato funcionó bien. La moderación destacó, y yo diría que Ruth del Salto como moderadora fue la ganadora del debate. Presentó cifras, datos, información bien fundamentada, hizo preguntas. Pero el debate funcionó porque no hubo ningún desafuero, no se salieron de libreto los candidatos. Pero en Fausto, ese sentido tú lo funcionó. acabas de decir hace un momento. Imagínate lo triste que es que cuando todos dicen rayos, 2 minutos es muy poco tiempo para responder a un tema sensible como el de la crisis económica. Las respuestas terminaban al minuto 30 y venía el silencio. Ni siquiera ese tiempo escaso que ya estaba siendo identificado pudo ser ocupado en su totalidad por los candidatos. Yo no sé en qué consistió la preparación. Yo no sé si ellos efectivamente se prepararon para responder o estaban simplemente con un guión de papel enfrente para hacer cierto tipo de preguntas o por obtener algunos datos destacados. Insisto, eso de no darle emoción, dejando de lado cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de grito, sí es algo que preocupa, ¿no? Y mira que incluso frente a esas preguntas incisivas que hizo en su momento Ruth del Salto, como a la candidata González sobre su posición frente a Cuba, Nicaragua, Venezuela, o el tema del candidato Noboa y el pago del viaje de los señores asambleístas de su propio pecunio a Rusia, se quedó en el aire, no obtuvo respuesta. Y eso quizá lo que es uno de los temas que podríamos, por decir así, destacarlo, ¿no? Pero no falta quizá en un debate, a eso me refería con el formato, quizá que permita conocer un poco más al candidato, independientemente si es que eso implica que un candidato lo descubra al otro y viceversa, porque eso no permitió realmente el debate. El debate de alguna forma se ciñó a lo que estaba en el guión y no permite esta confrontación un poquito más allá. Insisto, confrontación no entendida desde la agresión. De ideas, de propuestas, y creo que esa confrontación... Y de conocer al otro candidato, necesaria. De saber quién es, qué hace, qué hizo, cómo podría ejecutar lo que propone. Definitivamente, y eso también queda pendiente como tarea de cara a lo que son los siguientes debates que los vamos a tener, Fausto, a la vuelta de la esquina. Las nuevas elecciones presidenciales las vamos a tener en febrero de 2025 y en un abrir y cerrar de ojos estaremos para elegir autoridades para el nuevo cuatrienio. Esos debates necesitan tener más sentido, necesitan tener más profundidad, y esa confrontación que yo te digo no consiste, y coincido totalmente contigo, ni en gritos ni en agresiones verbales, sino en contraponer ideas. Ni siquiera en lo personal vi una diferencia marcada entre lo que proponía el uno y lo que proponía el otro. Mira que, por ejemplo, era gracioso cuando se hablaba de las reservas internacionales. Escucharle a Luisa González con un monto y a Daniel Noboa con otro, y parecía más bien una carrera de yo ofrezco 1.500, yo ofrezco 2.500, yo echo mano de esos 2.500 como plan A, tú como algún plan X, Y, Z, y yo creo que hasta en esas cuestiones se necesita una mayor profundidad para diferenciar y que tengamos opciones claras respecto de las cuales elegir. Y en esas opciones, por ejemplo, en ese tipo de afirmaciones, sí quizá abrir un poco más el formato para permitir estas repreguntas, a pesar de que está abierta la réplica, pero como que llegaron dispuestos a no agredirse. Totalmente, y dispuestos a no presentarse de una manera diferente al otro, en no presentar propuestas que se diferencien claramente de las del otro, en esquivar las respuestas a temas sensibles que la ciudadanía demanda para poder tomar una decisión. Y yo creo que eso, de nuevo, no solo refleja en un caso como el que tú mencionas, la deficiencia en la metodología, en la forma en la que el debate es concebido, sino también la deficiencia de los candidatos. No se trata de que le digan a uno es lo que hay, sino que hay que empezar a trabajar en las organizaciones políticas para que aquellas personas que aspiren a la presidencia de la República tengan al menos capacidad de debatir. Y a propósito de esa frase, la leí en Twitter también, en X, en la red X, es lo que hay. ¿Crees tú que son candidatos que mostraron una escasa preparación?
escasa información. Creo que estamos, Fausto, lamentablemente frente a dos personas improvisadas para ocupar la presidencia de la República. Desinformados. Creo que después del debate, además, como también se ha leído en redes sociales, es muy poco probable que la mayoría de ecuatorianos vote por convicción, con convencimiento, con afinidad a propuestas, y tendremos una vez más el voto con hígado, con estómago o con corazón, el voto anti algo, el voto contra X y Z persona. ¿Cuándo será el día, pues, que los ecuatorianos votemos con la tranquilidad de hacerlo porque creemos en lo que nos están proponiendo, porque creemos en los candidatos, porque sabemos que están ahí, porque han hecho una carrera y tienen méritos para hacerlo? Creo que aún hay mucho que hacer, insisto, en las organizaciones políticas para tener candidatos de calidad, sea para la presidencia, sea para la asamblea, sea para los gobiernos locales. Es urgente empezar a trabajar en las organizaciones políticas para no caer en ese conformismo de tener que votar por lo que hay. Y sí, lamentablemente es lo que hay. Ahora, en el tema de seguridad, la inseguridad es el tema que más preocupa hoy por hoy a los ecuatorianos, y en eso se ha referido varias encuestas. Hay coincidencia en que la inseguridad es la principal preocupación de los ecuatorianos. ¿Hay un mensaje que te haya quedado de los candidatos respecto del combate a la inseguridad? Yo te digo, a mí quizá lo que me ha sorprendido del lado de Luisa González es que cuando se habló de seguridad mencione a los Estados Unidos como un aliado y como un amigo, que mencione que se ha mantenido permanentemente reuniones con el embajador de Estados Unidos o con los embajadores de Unión Europea para buscar líneas de cooperación. Si pensamos en cómo fue la relación del gobierno al que ella perteneció cuando ella estuvo en el Palacio de Carondelet trabajando con Rafael Correa, la realidad es muy distinta a lo que se dijo el día de ayer, y esa cooperación, además, bajo el discurso de la soberanía permanente de la que la candidata González y la Revolución Ciudadana han venido hablando, es una clara incoherencia. En el caso de Daniel Noboa, me parece muy interesante hablar del combate al crimen organizado y hablar de acciones y de planes concretos que en teoría se podrán ejecutar de manera inmediata, pero cuando se debe profundizar en, por ejemplo, con qué recursos se lo puede hacer considerando el déficit fiscal, considerando la realidad de la economía de Ecuador en cuanto al uso de recursos públicos, viene el silencio. Entonces yo te digo, en lo personal no destaco mucho de manera positiva, sino de nuevo esos huecos, esos vacíos, esa falta de concreción, esas incoherencias por parte de uno y otro candidato. Se ha destacado mucho, por ejemplo, el hecho de que además coincidentemente hubo el debate en Argentina y mucha gente hizo esta comparación, inevitable hacer la comparación de lo que vimos o lo que sufrimos ayer con el debate en Ecuador y lo que ocurrió en Argentina. ¿Cuáles son las diferencias que establecerías, los pro y los contras en cuanto a los dos formatos? Mira, tuve que seguir el debate en Ecuador, pero después me puse a ver el reprise del debate de Argentina y las diferencias son claras y marcadas. Tú ves a 5 candidatos en Argentina con posiciones ideológicas diferentes entre sí, muy bien marcadas y muy bien definidas. Tienes a una candidata socialista, a un candidato libertario, a un candidato de centroizquierda, a una candidata de centro derecha, con propuestas en línea con sus ideologías, con las informados además, políticas, personas que además no van a leer guiones, que pueden sí leer uno que otro mensaje, pero están listas y preparadas para responder con chispa, para tener calidad al momento de argumentar frente al ataque de un opositor. Yo te digo, eran 5. Y si tú comparas con el debate que tuvimos en primera vuelta con 7, te frustras, te da ganas de llorar, porque ahí te das cuenta de la calidad de políticos que se tiene en Ecuador, lamentablemente, donde cualquiera que tiene acceso a una organización política porque la compra o porque la renta, está ahí plantado en el debate y está utilizando recursos públicos que nos pertenecen a todos en su campaña, y después obtiene una votación paupérrima en la que ni siquiera los adherentes o afiliados de la organización política votaron por él. Aquí hay que trabajar, insisto, Fausto, en una reforma política urgente, en que esos partidos y esos movimientos respondan a las demandas de la ciudadanía y puedan efectivamente ser vehículos de representación de los ecuatorianos, no de vergüenza, no de repudio, de nuevo, no de conformismo con lo que haya.
frustrado con el debate. Definitivamente sí. Frustrado con la calidad de los candidatos, con la calidad de los mensajes transmitidos y con todo aquello que nos queda pendiente de cara a un gobierno que tiene un reto enorme para los próximos 18 meses y que tendrá sobre todo a una ciudadanía que demanda resultados, que no está dispuesta a esperar más tiempo para que se combata a la inseguridad que nos está matando, o para que se combata a la crisis económica que nos tiene en límites terribles de pobreza, de desempleo, de subempleo, incluso temas vinculados a lo que significa recuperar activos de corrupción, que esos recursos pueden permitir incluso reforzar la seguridad o los programas sociales del gobierno. Es vital que en esos 18 meses, incluso si es que a cualquiera que quede como presidente le interesa ocupar definitivamente la presidencia por 4 años a partir de 2025, hay que mostrar resultados, hay que mostrar acciones concretas que al menos dejen encaminadas salidas para estos problemas que desde hace años están identificados como prioritarios para el país. Sin duda, creo que hay coincidencia en el análisis de este debate y habrá que ver qué es lo que ocurre con el postdebate. Quedan 14 días para las elecciones, algunos días de campaña, y esto pues será o podría ser definitivo en estos próximos días. Mauricio, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, por la invitación. Un saludo para ti, para nuestra audiencia, y como bien dices, cualquier cosa puede pasar en la política ecuatoriana en estas semanas que nos quedan por delante, hasta el día en que nos enfrentemos a rayar la papeleta. Se ha visto de todo y volvemos al es lo que hay. Gracias nuevamente. Ha sido el abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando sobre el debate presidencial. Daniel Noboa y Luisa González se enfrentaron en este debate que ha sido, que ha dejado más dudas que respuestas respecto de las expectativas que sentaron los ecuatorianos en cuanto a sus propuestas. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.